7, desde el versículo 15 hasta el 24 vamos a estar ahí meditando. Vamos a ver si tocamos otros versículos bíblicos también. El tema de hoy, hermanos, se titula ¿qué hacer con las cosas que no podemos cambiar? Bonito, ¿verdad? Todos los cristianos, todos, debido a nuestra imperfección, debido a nuestras debilidades, a veces también debido, hermanos, a la falta de sabiduría, a la falta de obediencia, o tal vez a veces, hermanos, porque nos acercamos a personas que no nos pueden ayudar a encontrar el camino para poder nosotros desprendernos de comportamientos, sentimientos, actitudes que no agradan a Dios. Yo sé, hermanos, que a usted le ha pasado, porque a mí también me ha pasado. En un momento dado de nuestro existir, hemos tomado decisiones, hemos dicho cosas, hemos hecho cosas que después nos duele haberlas hecho. Y en muchas ocasiones quizás usted dijo, ¿para qué abrí la boca? ¿Para qué tomé esta decisión? El asunto es que antes de abrir nuestra boca y antes de tomar esa decisión, nosotros sabíamos que no era correcto. Sin embargo, se nos hizo difícil poner un breque y no dejar de hacer lo que hicimos. Hay personas, hermanos, dentro del pueblo de Dios, hermanos en la fe, que tienen años batallando con algún tipo de imperfección en su vida espiritual. Quizás malos pensamientos, quizás resentimientos, quizás falta de perdón, falta de sanidad en el alma, falta de honestidad delante de los ojos de Dios, falta de esfuerzo para buscar el rostro de Dios, porque usted y yo, hermanos, miramos y podemos preguntar a los cristianos cuán importante es para nosotros buscar el rostro de Dios. Y yo le aseguro que la mayoría diríamos, es una prioridad para nuestras vidas, pero a la hora de hacerlo, ya es cosa diferente. Hay gente que sabe hacer el bien, pero no lo puede hacer. Y siempre quiere decir, ¿sabes qué? Yo quisiera ser esforzado, ser valiente y poder ser como Josué, poder ser como esta persona y dedicarme a servir al Señor. Y nos damos cuenta, hermano, que esas debilidades, esas imperfecciones nos han venido a través de nuestra historia como cristianos, nuestra vida, nos han venido haciendo tomar decisiones equivocadas, aunque nosotros sabemos que no está correcto. De eso es que yo quiero hablar en esta tarde. De esas actitudes, de esos pensamientos, esos comportamientos que nosotros sabemos que no están bien. Y como dijo alguien por ahí, sin querer queriendo, siempre lo hacemos. Y después que lo cometemos, sentimos que el Espíritu Santo nos redarguye y nos hace sentir que estamos mal. Porque le voy a explicar algo. Aquí todos hemos cometido esos errores. La única diferencia es que las áreas son diferentes. ¿Okay? La continuidad de estar cometiendo los errores es diferente. Y la actitud como nosotros vamos a enfrentar esos problemas también es diferente. Porque hay cristianos, déjenme decirle algo, hermano. Yo he conocido y he hablado con cristianos que se han apartado de los caminos de Dios. Y una de las frases que he escuchado es, ¿sabes qué? No me gusta ser hipócrita. No me siento bien estar en la iglesia porque le estoy fallando a Dios. Tengo un problema y no lo pude superar y mejor me quedo en la casa para no ser hipócrita. Ese es un error encima de otro. Porque la solución, hermanos, para nosotros poder superar las cosas que no podemos hacerlas, no es apartarse de Jesús. Al contrario, es acercarnos más a Jesús. Pero mucha gente se da por vencido. Mucha gente, hermano, tira la toalla. Mucha gente dice, ¿sabes qué? Mejor ya no sigo, ya se acabó esto, ya no se acabó. Y tira todo.
porque se sienten con esa impotencia espiritual, esa impotencia como cristiano. Es más, se lo voy a poner de esta manera. Hay un pueblo del Señor, hermanos, que vienen a la iglesia y escuchan la palabra del Señor y saben que es la verdad, y se sienten tan mal porque no tienen la fuerza ni siquiera para vivir lo que se predica en la iglesia. Eso es lo correcto, pero no lo puedo hacer. Entonces hay gente que se frustra, hay gente que no quisiera ni venir a la iglesia para no escuchar verdades de Dios que lo hacen sentir mal. Hay otros que escuchan la palabra del Señor y se van dolidos para su casa. Pero hay un problema en su corazón, hay un problema en su conciencia, que es que saben que lo que se predicó es la verdad. Pero debido a la imperfección, a la debilidad, a las cosas que no puede cambiar, se siente frustrado y cansado y hasta se sienten ofendidos por la palabra de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando nosotros no le buscamos soluciones a esas cosas que humanamente no podemos cambiar. Hay muchas cosas en nuestras vidas, hermanos, que es imposible cambiar nosotros mismos. Pero sí es posible cuando lo ponemos todo en las manos de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hablar de un hombre, hermano, que me gusta mucho hablar de él, del apóstol Pablo. Un hombre, hermano, espectacular en la fe, un hombre derecho, firme, recto, hermano. Sin embargo, Pablo, experimentamos. La naturaleza humana nos traiciona a nosotros. Nos traiciona. Aunque sabemos lo que es el bien, siempre cuando alimentamos la naturaleza humana, nos controla y empezamos a hacer el mal. Sabemos hacer el bien y no lo podemos hacer. Conocemos hacerlo, pero no lo podemos hacer. Pablo se encontró en esa encrucijada, pero Pablo, déjeme decirle, encontró la solución. La encontró. Y Pablo hoy, a través de la palabra del Señor, nos enseña qué tenemos que hacer para nosotros resolver esos problemas. Leamos el capítulo 7, versículo 15. Vamos a darle gloria a nuestro Padre Celestial. ¿Decimos amén? Amén. Ok. Dice Pablo, porque lo que hago no lo entiendo. 7:15. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso, ¿no saben qué es aborrecer? La palabra aborrecer es algo que te causa decepción. No lo quieres. No quieres aquello. Te lastima cuando te das cuenta que no quiero eso. Y Pablo dice que lo que él aborrecía es lo que sigue. ¿Cuántas veces pasa eso, hermanos, dentro de las iglesias? ¿Cuántas veces, hermanos, quiero tocar un tema un poquito, a veces los chismes, el llevar, hablar mal de la otra persona, estar criticando, estar murmurando? Sabemos que eso es fatal. Eso es fatal, hermano. Estar hablando detrás de las personas, levantando a falsa a las personas. Y hay gente, hermano, que tiene años en esa vida. Y su corazón, hermano, cuando el Espíritu Santo toca su corazón, déjeme decirle algo, hermano, que llega a sentir lo mismo que siente a Pablo. Lo que aborrezco, eso es lo que hago. Él estaba consciente en su mente que eso no era lo correcto. Pero sin embargo, hermanos, su debilidad, su imperfección, su naturaleza tomaba control de sí mismo y lo esclavizaba y lo llevaba cautivo a hacer las cosas que él aborrecía. Déjenme decirle que no ha habido un solo cristiano en la historia de la iglesia, hermanos, que no haya sentido esto que siente Pablo. ¿Cuántas veces nosotros hacemos? Por eso, pero yo siempre digo algo, hermanos. A veces, hermano, tiene que ver con el mal fundamento que tenemos en nuestra vida espiritual. A veces tiene que ver también porque no nos enseña a nosotros que tenemos que resolver nuestros problemas espirituales para ser mejor para Dios.
no nos enseñan que tenemos que acercarnos a personas que nos ayuden a corregir nuestra conducta, que nos ayuden, nos enseñen lo que es bueno, lo que es malo. Ahora, uno de los grandes estorbos o obstáculos, usamos esta palabra, para que un cristiano pueda superar este problema, hermanos, es no aceptar ayuda de nadie. Creerse que lo puede por sí mismo. Déjeme decirle que no se puede. No se puede. Hay cosas en tu vida, hay cosas en mi vida que solamente Jesucristo la puede solucionar. Nadie más. Y hay personas, hermano, que Dios ha puesto a tu alrededor, en tu entorno social, qué sé yo, en la iglesia, en el trabajo, en la familia, que tienen la sabiduría, tienen la experiencia, tienen el temor de Dios, el amor de Dios. Son personas llamadas para aconsejar. Pero cuando nosotros no nos dejamos que nos aconsejen porque pensamos que no deben aconsejarnos a nosotros, porque nosotros ya tenemos experiencia, bloqueamos totalmente la bendición de Dios. Pablo, hermanos, lo experimentó y Pablo necesitaba un consejo. Bueno, que Pablo era una persona guiada por el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios le mostraba lo que tenía que hacer. Versículo 16. Y si lo que no quiero, esto hago, dice, apruebo que la ley es buena. Versículo 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La palabra pecado, hermano, en el original griego, la palabra se traduce imperfección humana, debilidad humana. Entonces no era Pablo programando el pecado, sino su imperfección que lo llevaba cautivo a desobedecer a Dios. Satisfacer los deseos de la carne. Hemos hablado, hermano, que tenemos dos naturalezas. Jesús tenía 4. Nosotros tenemos 2. La espiritual y tenemos también la humana. Tenemos 2. Okay. Entonces el punto de esto es, ¿cuál de las dos estamos alimentando más? ¿A cuál de las dos le estamos dando más interés? Normalmente, hermanos, miren, cuando una persona no está caminando en fe, siempre camina por vista. El que camina en fe no camina por vista, sino por lo que cree. Entonces, una persona, un cristiano que no está caminando en fe, es una persona que se enfoca más en cuidar, proteger y alimentar su vida física y descuida la espiritual. El que camina por fe, hermanos, se enfoca más en alimentar lo que no ve, pero lo cree, sabe que el alma es real. Entonces alimenta su alma y a la hora que viene la prueba, la tentación, el alma está más fuerte que la carne, entonces el alma le puede decir a la carne no. Pero cuando el alma está débil y la carne está fuerte, hermanos, mire, hermano, le voy a explicar algo. Hay gente que se sienten hasta placer. Hablo de cristianos. Sienten placer, sienten orgullo y es como una meta hacerle mal a otra persona. ¿Eso es posible? Sí, sí lo es. Sí lo es. Hay gente que ve hermanos en la fe que tropiezan y en vez de sentir tristeza, ¿sabes qué te dice? Mira, ándale pues, a que se le quite. ¿Entiendes? Hay otros hermanos que hacen el mal y todavía les parece gracia hacerlo. Sienten placer, ese gusto de estar haciéndole mal a otra persona. ¿Eso qué significa? Que el alma está agonizando y el cuerpo está fortalecido grandemente. Si fortaleciéramos nuestra alma y camináramos en fe, alimentando nuestro hombre espiritual, nos daría tristeza lastimar a un hijo de Dios, porque miraríamos las cosas desde el punto de vista de Jesucristo y no desde el punto de vista de nosotros los seres humanos. Okay, sigamos leyendo. Estamos en el 18, ¿verdad? 16. 17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. 18. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, es lo que dice, no mora el bien. No mora el bien.
Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacer. Pero no el hacer. Entonces es muy importante que prestemos atención. Mira, uno de los errores, hermanos, que cometemos nosotros los cristianos es ignorar que tenemos un problema. El primer consejo, hermano, para que nosotros podamos superar las cosas que no podemos cambiar nosotros, es reconocer que tenemos el problema. Si nosotros pensamos que no tenemos el problema, no vamos a buscar una solución al problema. Es como las personas que están adictas a ciertas cosas, a las sustancias, al alcohol, qué sé yo. Usted habla con ellos y ellos niegan rotundamente que son adictos. Y si usted les ofrece ayuda, se molestan. Y muchos creen que usted se está metiendo con su vida privada y que se está metiendo más allá de donde Él le ha permitido. Y se molesta. Eso es lo que pasa también en la vida espiritual. Cuando la vida espiritual de un cristiano, hermano, está viciada, haciendo cosas malas todo el tiempo, se acerca a un hermano, se acerca a un pastor, un líder de la iglesia, o está predicando a alguien, hermanos, un hermano en la iglesia, y empieza a predicar sobre el tema y empieza a hablar, las personas, en vez de decir amén a la palabra, se sienten agredidas. Oh, lo digo por mí. Sí, claro que lo decimos por usted, pero no porque uno tenga que meterse con la vida de las personas, sino porque es Dios. O sea, una persona, hermano, que no reconoce, que tiene ese problema, nunca va a ser restaurado. Nunca va a ser restaurado. Han habido casos, hermanos, en la vida normal, personas que han estado enfermos. Yo conocí un hermano de la fe, hace muchísimo, trabajamos juntos mucho tiempo, y este hermanito tenía como 80 años, tenía cáncer, y él no sabía, empezó a dolerle por aquí algo, no sé, y pues ya empezó muy fuerte el dolor, y fue al doctor, y cuando llegó dice: doctor, tienes cáncer. ¿Qué? Este cáncer ya lo tiene y ya hizo metástasis, ¿así le llama? Se regó por todo el cuerpo hasta los huesos. Palabras sencillas, te quedan días de vida nomás. Ni siquiera se daba cuenta. Ni siquiera se daba cuenta. Cuando los hijos llegaron, dijeron: ¿sabes qué? ¿Qué podemos hacer? Quimioterapia, no, lo vas a matar más rápido. Trasplante, lo vas a matar rápido. Déjalo que vaya a su casa. Los días que le queden, denle mucho amor, ámenlo y déjenlo irse. Dicho hecho, a la semana se fue con el Señor. No aguantó. Y eso es lo que pasa muchas veces en la vida de nosotros. El problema está ahí, y mientras nosotros, hermanos, estamos ocultando, estamos negando lo que no lo tenemos, el pecado está haciendo daño a nuestra vida de una manera tan fuerte. Porque el pecado, hermano, déjenme decir, es más destructivo que el mismo cáncer. Es más destructivo. Y va destruyendo, y cuando queremos reaccionar es demasiado tarde. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros como cristianos nos hagamos exámenes espiritualmente, a conciencia. Nos sentemos nosotros solos, si es posible, póngase en un espejo, usted solo. Y hágase las preguntas usted solo: ¿qué área de mi vida yo estoy fallándole a Dios? Cuando estoy conversando con alguien y termino de conversar con alguien, ¿por qué muchas veces la conciencia me acusa mucho? ¿Por qué me siento mal cuando escucho la palabra de Dios? ¿Por qué me molesta que la gente me diga que tengo un problema y que si quiere un consejo? Porque si yo tengo un defecto, un problema, y usted se me acerca para ayudarme, es para ayudarme. ¿Por qué me voy a enojar? Me voy a enojar cuando ese problema en mí es una adicción y no quiero que usted se meta conmigo. Pero si no es una adicción, si no es un pecado continuo en mi vida, yo le busco solución. ¿Sabe por qué?
porque ese pecado me está haciendo daño delante de la presencia de Dios, me está privando de muchas cosas. Entonces, ignorar o hacerse el ignorante de que no tenemos el problema, le abrimos una gran puerta al enemigo para que destruya nuestra vida espiritual. El problema es, hermanos, que hay personas dentro de las iglesias, usemos esto en términos espirituales, que son portadores del problema. Y a ellos se les ve tranquilo, fresco, como que están libres, bendecidos, en paz y todo. Pero donde quiera que van contaminando a la gente con el problema que llevan. Dice la Biblia que por la abundancia del corazón habla la boca. Si en el corazón tiene cosas buenas, eso es lo que usted le va a ofrecer a las personas. Pero si donde quiera que vaya va creando problemas, créanme que el problema no es la sociedad ni el círculo social donde usted se mueve. El problema lo llevamos nosotros. Y como le digo, hermanos, usted lo puede ver en la iglesia y no, hermano. Solo le falta que le cambies el nombre, que le pongas Moisés, que le pongas el rey David. Se ponen, olvídese, hermanos, porque son portadores del problema y a ellos todavía no se les muestra que les está haciendo daño. Es tan dañino, hermano. Créame que el pecado que está oculto es más dañino que el pecado visible. Es más dañino. Porque cuando el diablo alcanza a ocultar el pecado en el corazón de una persona, echa raíz de amargura ahí. Echa un nido tan grande, tan fuerte, que con el... Entonces, reconocer es lo primero. Reconocer. Ahora, déjeme decirle algo. Quizás usted y yo no nos hemos dado la tarea de sentarnos y decir estas palabras. ¿Soy yo la persona espiritual que Dios quiere de mí? ¿Soy verdaderamente yo íntegro delante de los ojos de Dios? ¿Me mira Dios a mí que soy sincero? Le voy a explicar algo, porque muchas veces, hermanos, tenemos que pedirle a Dios que nos revele a nosotros nuestra propia identidad espiritual, que nos revele Dios a nosotros, hermanos, las áreas donde estamos verdaderamente fallándole a Dios. Porque nosotros muchas veces pensamos que estamos bien. No, yo no he hecho nada, Dios me conoce, yo estoy bien, y pensamos que todo está bien. Mire, vaya conmigo a Jeremías capítulo 17, para que vea lo que estamos hablando. Vea lo que estamos hablando, Jeremías 17, 9 y 10. Ayúdame, hermano Ángel. Después regresamos ahí, hermanos. Jeremías 17, 9 y 10. Entonces muchas veces pensamos, hermanos, que estamos caminando en integridad. Ahora, una vez que usted, hermano, y yo decimos, ¿sabes qué? Yo voy a buscar solución a este problema, porque yo quiero estar bien con Dios, porque Dios es el que lo sabe todo. Pero muchas veces nuestro corazón, hermanos, está tan mal, está tan acostumbrado. Le hemos explicado muchas veces la palabra cauterización. La palabra cauterización significa pérdida de la sensibilidad espiritual. Es una persona, dicen en Nicaragua, que mata y todavía te va a dar los pésames. El pésame. Mata y todavía va al entierro. Como que nada pasó. Entonces, cuando el corazón de una persona está insensible, parece como que nada hizo. Usted quiere saber verdaderamente las áreas de su vida en las cuales usted no puede cambiar y usted no las puede ver. La única persona que se las puede mostrar es Dios. Es Dios. Si usted dice, hombre, voy a ver mi vida cómo está. ¿Cómo estoy con mis sentimientos? ¿Cómo estoy con mis relaciones con las personas? ¿Cómo estoy con mis palabras, mis pensamientos, mis decisiones? Y quizás dice, no encuentro nada. Déjeme decirle que sí hay. Sí hay. No hay un solo cristiano. No lo hay. No hay un solo cristiano que no tengamos necesidad de hacer cambios en nuestra vida y no podemos hacerlo humanamente. Todos. Si alguien piensa que no tiene, es porque está
actuando con insensibilidad en su corazón. Mira lo que dice Jeremías, quiero que lo leamos. Jeremías 17, hermano, me gusta mucho el versículo 9, vamos que dice. Dice así: engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Dice que es perverso el corazón. ¿Quién lo conocerá? ¿Cuándo es que una persona llega a ese nivel? Cuando peca de continuo y de continuo y de continuo, pierde la sensibilidad y el temor de Dios. Pierde. Mira, hermano, yo conozco personas, hermanos, hacen cosas tan bárbaras, hermanos, y andan tranquilos, como que sin nada. No pasa nada, todo bien, gloria a Dios, aleluya. Y hay 3, 4, 5 personas que ya no vienen a las iglesias por ellos, y ellos están tan frescos como que si nada pasó. Es gravísimo eso, hermanos, es gravísimo. El asunto es si una persona, si un hermano, se aparta del evangelio porque yo lo provoqué, ¿usted piensa que yo no sé que le voy a dar cuenta a Dios? Jesús dijo: en el mundo tendréis tropiezo, pero ay de aquel por quien viene nuestro tropiezo. Hay que luchar cada día, hermanos. Si no hay ese conocimiento, esa revelación espiritual de esa área que estamos fallándole a Dios, pidámosle al Espíritu Santo que nos la muestre, para que le busquemos una solución y podamos vivir en integridad. El versículo 10, mira lo que dice: yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino. Hemos hablado muchas veces, la palabra camino en el lenguaje bíblico se traduce como decisiones o proyectos personales. De cada decisión que usted ha tomado, cada proyecto que usted ha hecho en su vida, Dios lo sabe, Dios lo entiende, y de eso Dios va a pagar a cada uno de nosotros. ¿Me ha escuchado usted alguna vez decir aquí en el púlpito, hermano, por favor, no programe hacerle mal a la gente? ¿Me ha escuchado decir eso? Yo lo he dicho muchísimas veces, hermanos, porque Dios nos está viendo y Dios ve las intenciones de nuestros corazones. Él es el que los escudriña. El punto de todo esto es: si nuestro conocimiento espiritual no nos alcanza a vernos a nosotros, pidámosle a Dios que nos revele dónde estamos fallando, porque sí lo necesitamos. Yo lo necesito, usted lo necesita, porque a veces pensamos que no estamos haciendo algo malo, que todo está bien. Sin embargo, hermanos, ante los ojos de Dios quizás estamos haciendo algo que no es agradable a Dios. ¿Ok? Terminemos el versículo 10 y volvamos otra vez a Romanos. Dice: para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos, Romanos, otra vez, estamos en el 7, hermanos. Estamos en Romanos 7, vamos para atrás otra vez. Estamos en el versículo 10 ahora, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿17? 19. Tan rápido. Ok, dice el Señor: porque no hago el bien que quiero, dice Pablo, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, hablando del alma, dice: me deleito en la ley de Dios. O sea, hay muchos pueblos de Dios, escuchan la palabra de Dios: oh, gloria a Dios, aleluya, qué palabra, qué mensaje, qué enseñanza. Y se deleitan escuchando. Incluso hay gente, hermanos, que hasta van a otros estados, hasta otros países, y van a escuchar predicar la hermano. Hasta allá se van. Se van hasta otros estados, hasta pagan hoteles, pagan entrada. Hay lugares, hay iglesias que te cobran dinero por conferencias, ¿no? Y la gente corre hasta allá a escuchar a una persona predicar. Y se deleitan, están escuchando, pero su vida sigue siendo la misma. Yo cuando estuve en Red Bluff, hermanos, recuerdo un hermano me dice: hermano, fíjate que tengo a la esposa de mi patrón y quiere hablar contigo. Y le digo: ¿por qué?
Y el patrón tiene mucho dinero, mucho dinero. Dice, es que ella tiene un problema de hace muchos años. Y el problema es, dice, que ella tiene un problema en su corazón, no sé, resentimiento, no sé qué tiene. Y no haya cómo solucionar ese problema y quiere hablar contigo. Digo, ok, yo no la conozco, tú me vas a traducir porque mi inglés está un poquito mejor que mi español. Ahí, mis hermanos, usted tiene que ponerse las pilas para entenderme. Y sucedió, hermano, que llegó la señora, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y él con mi inglés, ay, ahí yo, haciéndome el que no sabía nada, hermano, se me acababa el rato todo. Y ella me dice, mira, dice, te voy a contar una historia. Yo tengo 7 años, voy para 8 años. No hay una sola conferencia internacional donde yo no haya ido. He ido a Argentina, fui a Colombia, fui a Corea del Sur, fui a no sé dónde, a Canadá, y mencioné un montón de lugares. Todos esos hombres de Dios, que Dios usa grandemente, hermanos, se llenan estadios de 30,000, 40,000 personas y Dios los bendice grandemente. No tienes idea cuántos CD tengo, no tienes idea cuántos libros tengo, pero te voy a explicar algo más. El problema lo sigo teniendo en mi corazón. Porque ese es el gran problema que usted tiene. Usted anda detrás de la sabiduría de los hombres y no anda detrás del que puede quitarle ese problema de su corazón. ¿Sabe por qué? Porque usted con sus acciones, usted no necesita otro lugar más que su propio cuarto y doblar sus rodillas y pedirle a Dios su dirección para que usted haga lo contrario a las cosas malas que usted ha estado haciendo. Porque todo lo que sembramos lo cosechamos. Hay muchas personas que se deleitan escuchando la palabra de Dios, pero no se deleitan viviéndola. Y es lo más grave. El verdadero efecto de la palabra del Señor, grave es esto, hermanos. El verdadero efecto que la palabra de Dios produce en la vida del cristiano es cuando la creemos y la vivimos con nuestro corazón. De nada sirve conocimiento, de nada sirve experiencia, de nada sirve tener información en la mente si nuestra voluntad no es para obedecerla. De nada sirve. Entonces Pablo decía esto, yo con mi mente, yo me deleito en la ley de Dios. Claro que sí. Usted ha escuchado predicaciones, yo también, enseñanzas, yo también, alabanza, yo también, que nos bendice muchísimo. Yo estoy ahí orando, hermano, y está ministrando a los hermanos, yo siento una bendición, pero tremenda, y gloria a Dios, aleluya, una gran bendición. Pero para que mi vida cambie, yo no solo necesito entender que tengo un problema, que tengo una necesidad. También yo necesito escuchar el consejo de Dios y aplicármelo en mi vida. Porque en eso consiste la vida de nosotros. No es tanto escuchar, no es tanto aprender, sino cuánto creemos en la palabra del Señor. Si usted escucha el consejo de Dios atentamente y lo guarda con su corazón, inmediatamente el mal va saliendo. Porque cuando la luz llega, las tinieblas se van. Las tinieblas se van. Si el corazón de un cristiano está maleado, usemos esta palabra, es porque hay ausencia de palabras en él. Hay ausencia, está vacío de palabras. Usted puede decir, no, pues si viene todos los días a la iglesia, sí, pero graba la palabra en su mente, pero no en su corazón. Aquí se la sabe toda, pero acá no tiene absolutamente nada. Cuando la luz, cuando la verdad llega, la mentira y las tinieblas desaparecen. El problema tiene que salir cuando Jesucristo entra y toma el control. Pero si nosotros no tomamos, hermanos, en serio, poner en práctica la palabra del Señor, el problema ahí va a estar. Ahí va a estar. Puede haber palabras en la iglesia. Puede haber enseñanza, puede haber hombres que se esfuercen cada día para traer ese alimento espiritual que usted necesita, yo necesito. Pero la pregunta es, ¿con qué actitud yo recibo el consejo de Dios? Ese es el problema. ¿Cuántas veces, póngase a pensar usted, quizás usted ha discernido su vida espiritual?
Porque es una noche de autoevaluarnos nosotros. Hacernos un examen. Como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3, examinamos a vosotros, estás caminando en la fe. Hagamos ese examen nosotros. Ahora, póngase a pensar, ¿cuántas veces, sea aquí o en otro lugar, sea en su casa escuchando una predicación, una alabanza, qué sé yo, o se puso a hablar con un hermano por teléfono, o lo visitó en su casa y platicaron un tema bíblico, usted se da cuenta que Dios le habló? Que Dios le habló. ¿Y sabe usted que es Dios? A mí me pasa mucho, hermanos. A mí me pasa muchísimo. Mucho me pasa. A veces hablo con Pedro y digo, ¿sabes qué? Dios me habló. Dios me dijo esto. Yo siento la voz, sé que es Dios. Pero el punto es, ¿qué hago con ese consejo de Dios? ¿Lo creo? Yo he hablado con personas, platicamos, hermano, estamos hablando normalmente, hablemos de trabajo, hablamos de nos metemos a la vida de pronto, porque ahí acaba uno. Empieza hablando de comida, empieza hablando de viaje, y acaba con la Biblia. Ese es el pueblo de Dios. Y empezamos a hablar de la Biblia. De pronto, miro que está llorando. ¿Por qué lloras? Yo sin saberlo, ¿qué pasó? No, pues esto, Dios me está hablando. Ok, ¿qué vas a hacer con eso? Usted va a un doctor, el doctor dice, tiene este problema, le da la medicina, ¿qué va a hacer con la medicina? No la va a ir a almacenar. La palabra de Dios es la medicina para nuestra alma, es el alimento de nuestra alma. ¿Qué estamos haciendo con él? Es como que usted vaya, mire, usted viene del trabajo, las 3 de la tarde, trae un hambre, hermano, que olvídese, que si se pone uno y se lo come a uno en el camino. Y de pronto va al buffet, hermano, pero un buffet de comida de la buena, hermano, pura comida buena, de la que le gusta a usted. Y le dice el hombre del buffet, mire, puedes pasar por todas las mesas, puedes ver todos los platos que hay, pero no puedes comer ni uno. ¿Qué haría usted? ¿Qué me meto? Y si le dice, puedes entrar y puede llega y no agarra nada, ¿para qué entró? Si uno entra a esos lugares, hermanos, porque lleva la barriga vacía para entrarle. De igual pasa en la vida cristiana, hermanos. Escuche esto, por el amor de Dios, hermanos. No caiga en esa trampa del enemigo, de estarnos gozando, y estarnos deleitando y estar alabando, wow, cómo predica, wow, y wow. No salimos de ningún aprieto, hermano. De nada sirve que esté el apóstol Pablo predicando aquí, venga el apóstol Juan y que venga Jesús mismo y esté predicando palabras, wow, qué tremendo, imagínate. Pero de nada me sirve si yo no la aplico a mi vida. Es mejor que reciba un poquito y ese poquito lo vive en su corazón. Y cuando usted empieza a tomar la palabra, empieza a digerir la palabra empieza a sacar, a desintoxicar tu cuerpo espiritual. Yo hace como 8 meses atrás traje una predicación aquí se llamaba Desintoxicando nuestra fe cristiana. Y necesitamos desintoxicar nuestra vida espiritual, nuestro corazón. Porque hemos alimentado nuestros corazones por pura comida del mundo, pura algarroba. No estamos comiendo la comida que bajó del cielo. Y cuando el mensaje viene de Dios, hermano, tenemos esa actitud que nos gozamos y nos deleitamos oyendo la palabra, pero no la digerimos. Pero si Dios nos mostrara en términos espirituales, hermano, lo que estamos alimentando, nuestro hombre interior, nos vamos a dar cuenta que no es con la palabra. No es con la palabra. ¿Qué está pasando? Estamos llevando nuestra vida espiritual al fracaso, hermano, totalmente. Dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 2:9, desead como un niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella podáis crecer para salvación. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, la palabra de Dios sin adulterar. Cuando usted come la palabra de Dios, hermanos, usted medita en ella, usted se deleita en ella, alimenta su corazón, hermano. Usted y yo tenemos por lo menos, hermano, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos diarios, hombre.
Dedíquese a estudiar la palabra. Estudie la palabra, tiene su corazón. Que ahora tiene ahí en el internet, en su teléfono, una aplicación de la Biblia que la está leyendo alguien. Si usted ya está como yo, que se le mueven las letras cuando lee, pues hombre, pongamos esa aplicación y se acostemos, mire, y va. A veces vamos manejando, pon el libro de Job, vamos leyendo, ¿no? Apaga, oye, mira que Job aquí, que mira, y empezamos a meternos con la Biblia. ¿Y por qué dijo esto? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué acá? ¿Y por qué? Y ya la plática no es de hablar de deporte ni de noticias, ya es hablar de la palabra de Dios. Podemos hacerlo, desintoxicar nuestra vida espiritual, hermanos, para que podamos ver con ojos claros la voluntad de Dios para con nosotros y todas esas cosas que no podemos cambiar. Yo hablaba eso el otro día y hablaba de Hebreos capítulo 11, 2. Dice, porque todo fue creado por la palabra. Dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínense, hermanos, imagínense que no ha habido científico, no ha habido nadie que pueda describir cuán grande e inmenso es el universo. No sé cuántos miles de millones de galaxias. Yo no sé, dimos esa cosa cómo está, hermano. Porque donde está mi casa está más arriba de ahí. La suya también. Amén, hermanos. Así que se va a quedar aquí, aquí no, vamos para allá. Esta vez el tercer cielo está bueno. Pero yo digo esto, imagínense lo que hizo Dios con la palabra. Imagínense, súbase en un avión, ustedes que viajan mucho, son turistas, ustedes ven para abajo, ustedes ven cómo está toda la tierra y todo, wow, eso qué bonito, ese paisaje, wow, y todo eso Dios, ¿sabe cómo lo hizo? Con la palabra. Con la palabra. ¿Qué no puede hacer la palabra de Dios en tu corazón? Si hizo las galaxias, hizo el universo, hizo todo lo que se ve y lo que no se ve, ¿qué no puede hacer con tu humilde corazón? ¿Qué no puede hacer? A ver, dígame. La palabra es Cristo mismo. La palabra es Jesús. De todo lo tóxico y va a ir poniendo, va a ir creando órganos nuevos, espiritualmente hablando. Va a ir quitando malicias, astucias, rencores, envidia, heridas del pasado, y va a traer paz, amor, humildad, sencillez, nobleza, misericordia. La palabra va quitando y va poniendo, va quitando y va poniendo, va quitando y va poniendo. El poder de la palabra es infinito. Amén. El poder de la palabra es infinito. Pero normalmente, hermano, el pueblo que está intoxicado hoy en día nomás se deleitan en la comida chatarra. Mire, usted sabe que tuve problemas con el pie, ¿verdad? Con la gota, ¿verdad? Bueno, una hermana le dijo, mire, cuando le dijo a mi esposo, tómate este licuado. Ay, hermana, ¿cómo te lo tomas? Ay. Pero mira cómo me ayudó, hermano. Mira cómo me ayudó. No, yo he bajado de peso, hermano. Y muchísimo. Mi camisa era XXL. Una vez fuimos a la tienda, hermanos, y yo me llevaba camisa para mí, hermano. Sí, es la verdad, me llevaba camisa para mí. Y llego y encuentro dos camisas y miro, 2XL. ¡Wow! Aquí mero. Lucha. Y yo agarré como 3, ¿verdad? Y llego ahí donde se les envía la ropa a uno. Ay, hermano, salí como cuando le lleva preso a migración a uno. Así, miren. ¿Y qué pasó? No me quedaron. Pero yo no le dije nada a Claudia. ¿Pero qué? Que le diga algo? Pues venía a gritar. Venía a gritar. Porque dije, no, imagínate. Ya no me queda la ropa. Un montón de pantalones ya no me quedaba. Y gracias a Dios, hermano, empecé a hacer para el bien de mi salud. Y le voy a explicar algo. Entre más desintoxicaba el cuerpo, algo muy importante, quiero que lo hagamos espiritualmente. Entre más desintoxicaba el cuerpo, mi cuerpo rechazaba la comida chatarra. Créanme que sí. Cuando usted espiritualmente está desintoxicado, su corazón, su alma rechaza la comida que no viene de Dios. Usted dice, eso no es de Dios, eso no me alimenta.
hágalo para allá. ¿Cuántas veces le he dicho a usted? Y créame, póngale de testigo. Le digo a Dios siempre, Padre, trae revelación a tu pueblo, trae discernimiento. Que usted tenga la capacidad, hermano, de poder escudriñarlo todo, retener lo bueno y lo malo deseche. También les he dicho que la única persona, escuche esto, que predicó la palabra de Dios 100%, palabra de Dios, fue Cristo Jesús. Nadie que se pare en un púlpito habla 100% palabra de Dios. Nadie. Entonces usted tiene que tener discernimiento para retener lo bueno y lo malo desecharlo. Hágalo, póngale un ladito. ¿Me entiende? Pero aliméntese con la verdad. Ame la verdad. Busque el alimento genuino que viene de Dios. Cuando el alimento viene, lo malo va saliendo. Va a llegar un momento que usted va a decir, no, esto no es de Dios, esto no. El mismo espíritu le va a ayudar a detectar lo que viene de Dios y usted lo va a rechazar. Así como pasa con nuestro cuerpo físico, hermanos. También el alma, si usted aprende a alimentarse correctamente de la palabra, ¿okay? No es que se va a poder escuchar la predicación de un fulano de tal en la televisión y la va a creer. No, hermano. No, es bueno escuchar, es bueno meditar, pero siempre llévenlo a la palabra de Dios, porque hay mucha gente, hermano, que se ha quedado esclavizado con predicadores de las televisiones. Y le creen todo lo que la gente dice y se apartan de la verdad, solo porque esa persona habla bonito y se explica bonito. No debe de usted caer en eso, debe usted escudriñarlo todo, escúchelo, analícelo, llévelo a la palabra de Dios y pida la dirección de Dios para que el alimento que llegue a su corazón sea un alimento genuino, sea la verdadera palabra de Dios. Vamos, sigamos leyendo, estamos en el versículo 24. Ok, 23. Pero veo otra ley en mis miembros, dice Pablo, que se revela contra la ley de mi mente. Se revela. ¿Sabes qué es rebelarse? Oponerse y llevarle la contraria. ¿Alguna vez le ha pasado a usted que escucha la palabra y pero yo esto? Eso es rebeldía. Eso es rebeldía. Y le voy a explicar cuán dañino es el pecado de la rebeldía. La rebeldía es tan dañino que es comparado con el pecado de la adivinación. Yo le voy a explicar algo. No sé si este consejo le sirva o yo deba darlo. Pero es mucho mejor escuchar la palabra y si no quiere vivirla, no la viva, pero no se revele a la palabra. Porque si yo rechazo la verdad de Dios, si yo rechazo el consejo de Dios, me estoy oponiendo a Dios mismo. Eso todas las veces, hermano, que toma alguien predicando acá. Mire, hermano, yo no me levanto de estoy sentado, al menos que sea urgencia. Yo estoy siempre pendiente porque yo sé que Dios me está hablando. Tener respeto y reverencia a la palabra de Dios. ¿Entienden? Pero es muy importante que prestemos atención a eso, hermano. Que nuestro corazón todo el tiempo, si no tenemos la intención de vivir la palabra, no la contradigamos. No nos opongamos a la palabra. No argumentemos la palabra, porque estamos peleando en contra de Dios. Sabemos que es la verdad y estamos oponiéndonos a esa verdad, nos rebelamos a la palabra de Dios. Pablo cayó en ese gran problema. Dice que él se rebelaba a la palabra. La palabra le decía, tienes que hacer. ¿Y por qué tengo que hacerlo? Recuerdo un pastor allá en Costa Rica, un pastor mío, yo lo quiero mucho y lo respeté mucho y lo sigo respetando. Dice que él era bautista. Y la iglesia donde él estaba era nomás de un órgano así como eso, digamos eso. No había batería, ahí no había jale para el hermano Fermín ni para nadie más. Solo había eso, y todo el mundo con su nada, como los bautistas, ¿no? Hay una iglesia que se llama Rosa de Sharon, yo fui a esa iglesia, una iglesia grandísima. Era como se mueve el Espíritu Santo de hermanos. Usted entre de que entra siente la presencia de Dios. Este pastor fue y le dijeron, oye, ve, para que vean lo que es de Dios. Pero ellos son muy así como muy fieles, muy leales a su religión.
Y eso es como que Nicodemo fuera Jesús de noche, idéntico, oscuro, para que la gente no lo viera. Y él se fue, hermano, solito, no sé qué se fue a meter por ahí. Me platicaba el amigo. Dice que llegó y empezó la adoración. La adoración. Y el pastor dice, Dios quiere bendecir tu vida hoy, quiere darte una experiencia nueva hoy. Dios quiere que cierres tus ojos, levanta tus manos y espera la bendición. Y él decía, ¿y por qué le voy a hacer caso? ¿Solo porque dicen, pues no, ¿cómo estar así? Y con los ojos abiertos, y mira hermano, dice, y me platicó llorando. Mira, dice, cuando nosotros nos aferramos a una religión, nos resistimos a Dios. Yo, porque era bautista y no creía en esa cosa, ¿qué le tiene que decir lo que tengo que hacer? Si no me van a decir que lo haga él y ya está. Y se aferraba así. Dice, hermano, que después él no supo qué pasó. Pero dice que se levantó como a las 2 horas. Cayó al suelo, hermano, y empezó a llorar y empezó a hablar en lengua y se dio cuenta. El Espíritu Santo lo agarró y le metió una buena bendición, hermano. Llegó a la iglesia, hermanos, y ahora sí, venga para acá, guitarra, bajo, tambores y todo. Es un fiestón que hacía en alabanza, hermano. Era cómo usaba Dios este hermano en alabanza, hermano. De una manera tremenda, ese era un poder tremendo, la unción que tenía cantando, hermano. Y cuando platicábamos, él lloraba. ¿Sabe por qué fue? Dice, porque yo me resistía a Dios. Yo me resistía a Dios porque a mí me enseñaron que tenía que ser así, que esto era lo correcto. Y no podemos encajonar a Dios. No podemos meter a Dios en un molde. Él es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, a como Él quiere y porque Él quiere. Así trabaja Dios. Y dice, y me da tristeza fue que yo te platico esto. Dice, pero yo me oponía mucho a Dios. Muchas veces nos pasa a nosotros también. Escuchamos la palabra y estamos otra vez lo mismo. ¿Alguna vez ha escuchado usted dicho eso? Todas esas cosas, hermanos, no van con la voluntad de Dios. Eso es oponerse, es rebelarse a la palabra del Señor. Dijo una vez un hermano que él había predicado 520 veces en un versículo. En Nicaragua. Era un pastor en la iglesia y había predicado 520 veces en el mismo versículo. Y llegaba a la iglesia, hermano, oraba nuestra Biblia y por 520 veces, ¿te se imagina? Pero cada predicación era diferente, o sea, el ángulo, el tema. Y había un hermano y se paró. Hermano, me quiero hacer una pregunta con mucho respeto, hermano. ¿Por qué siempre leen un versículo bíblico? ¿Por qué no era otra cosa? Y le dice el hermano, ¿le puedo hacer una pregunta a usted personal? Sí. ¿Usted está viviendo lo que predicamos la semana pasada? No me acuerdo. Entonces, hasta que usted se acuerde y usted viva lo que predicamos la semana pasada, cambiamos de tema. Amén. Y pasa eso, hermano. Cuando Dios te habla, Dios te habla. Y déjenme decirles que los métodos que Dios usa para cambiar en nosotros las cosas que nosotros no podemos cambiar, no concuerdan con lo que nosotros pensamos que Dios tiene que hacer. No concuerdan. Son totalmente ilógicos. Llegó Naamán a donde estaba Eliseo. El libro de Reyes. ¿Okay? Y Naamán leproso. Llevaba un montón de regalos pensando comprar el favor de Dios, el don de Dios. Y Eliseo ni siquiera lo recibió. Mandó a su criada, dile que se vaya a meter 7 veces al Jordán y que se vaya para su casa ya. Vámonos, vale. Que desambulle ahí, vámonos. Y el general dijo, ¿por qué tengo que hacerle en esta agua sucia? Este amigo ni siquiera vino y me dijo, yo soy un general, soy la mano derecha del gobierno de los asirios, ¿qué le pasa? ¿Por qué ni siquiera me recibió? Aparte, yo traigo un montón de regalos, ni siquiera me dijo, hola, ¿cómo estás?
Pues yo pensé que te iba a venir y poner mi mano encima, me iba a poner aceite, iba a invocar el nombre de Dios y iba a sanar. Y me manda a bañar a esta agua sucia. Allá tenemos el Habana, tenemos el Farfán, que son ríos limpios, porque tengo que bañarme aquí. Cuando Dios va a transformar nuestra vida y va a quitar lo que nosotros no podemos cambiar, Dios va a usar los métodos que usted ni siquiera se imagina. Ni siquiera se imagina. A veces queremos que venga un reverendo con corbata y que venga y haga aceite. Aleluya, santo, venga para siervo del Altísimo. Yo voy a orar por. A veces ni es así, hermano. Nosotros queremos encajonar a Dios. Ay, Señor, bendición porque sea de esta manera. No funciona así. Y le voy a decir por qué Dios hace esos métodos, hermano. Para que nosotros aprendamos la fe, le aprendamos a creer a Dios y nos sujetemos a Él, porque Él es soberano. Amén. Él es soberano. Él usa los métodos que Él quiere usar. Sí, hermano, hay personas, hermano, mire, que Dios cambia su vida a través de una predicación, a través de una enseñanza. Hay otro que tiene que pegarle a Dios un martillazo en el dedo para que aprenda. Pero Dios siempre va a hacer lo que va a hacer porque Él lo quiere hacer. Entonces no pensemos que voy a esperar a que venga el reverendo fulano de tal y ore por mí. Y entonces voy a pasar al frente para decirle que ore por mí. Hermano, mire, quizás un niño, tu hijito, tu sobrino, tu nieto, no se sabe. No se sabe quién va a usar Dios y cuándo lo va a usar. No se necesita un título, no necesita ser reverendo para que Dios te use. Dios va a usar a quien Él quiere usar cuando Él quiere usar con el propósito que Él quiere usar. El punto es, ¿estamos receptivos nosotros a discernir a Dios y hacer lo que Dios nos manda hacer? Si hubiéramos estado en el lugar de Naamán, ¿nos hubiéramos ido a meter también al Jordán nosotros? Le aseguro que la mayoría no lo hubiéramos hecho. Está sucio, ¿sabes? Cuando vamos a ir a una piscina en mi casa. ¿Por qué no me mandan afuera a un jacuzzi? Porque me tiene que mandar hasta la sal. Porque es que Dios usa sus métodos, Él sabe lo que está haciendo. Entonces usted y yo nos toca obedecer, usted y yo nos toca sujetarnos, usted y yo nos toca discernir, usted y yo nos toca creer, nos toca esperar, rendirnos a la voluntad de Dios. Porque solamente Dios puede quitar lo malo que esté en nosotros. Solamente Dios, solamente Él, como el buen alfarero, Él quita lo malo de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, de nuestra vida, y lo va quitando, y lo va poniendo cosas buenas, y nos va transformando de gloria en gloria. Dice la Biblia que el que empezó la obra en nosotros, Él la perfeccionará hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero escucha algo muy importante, hermanos. Muchas veces con el consejo de Dios, Dios habla en nuestros corazones para que nosotros nos tomemos ese alimento, esa medicina espiritual. Al no tomarla no hay cambios. No hay cambios. Si yo desecho la palabra de Dios, si yo desecho el consejo de Dios, nunca va a ser transformada mi vida. ¿Por qué razón? Porque la palabra es el poder transformador, el poder regenerador y el poder salvífico. Si yo rechazo la palabra, rechazo los métodos de Dios. Se tiene que tener humildad en el corazón para hacer lo que Dios le manda hacer a uno. Porque Dios no va a hacer el método que usted y yo queremos. Quiero terminar con esto, hermanos. Ya se nos fue el tiempo. Cuando platicó un pastor allá en Nicaragua, llegó una hermana a la iglesia. Era una iglesia, hermanos, que dice la gente, yo nunca estuve ahí. Dice la gente que llegaban y tocaban las paredes y salía aceite de las paredes. La presencia de Dios era tan fuerte, hermano, que esa ciudad donde estaba ahí, llegó un pastor salvadoreño, apellido Bueno, creo que se llamaba Juan Bueno. Ese hombre estaba lleno de Dios, llegó a ese lugar, se llamaba Santa Lucía, se llama la ciudad. Y cuando llegó solamente había como 3 cristianos en ese pueblo. Pasaron 10 años y después de 10 años solamente habían 2 inconversos. Solamente 2, el sacerdote y el monaguillo. Todo el mundo se convirtió a Jesús. Y dicen que las paredes, hermanos, ponía la mano y aceite de la unción de Dios. No se venía, una iglesia de oración, hermano. Y llegó una hermana de esas hijas así de millonarios, ¿no? Con copete largo, que mira.
Hay que poner una alfombra y que paparazzi, y estaba el mover del Espíritu Santo, pero de veras, ¿no? La gente danzando en lengua, pero de veras, no imitaciones, no Chinese, no, ni de veras. Se sentó en la primera silla y llega el pastor y dice: hermanita, ¿puedo orar por usted? Ok, pastor. Pero yo ni vaya a pensar que yo voy a hacer ese ridículo. Dios me guarda. No se preocupe, hermano. Ahí sentadito, Dios la va a bendecir. No, hombre, le puso la mano, hermano, mire, parecía el trapeador de la iglesia. Mire, barrió toda la iglesia, mire, una vuelta hablando en lengua. No, hermano. Levantó todo el polvo y la tierra del suelo, porque no es como acá, hermano. Allá es puro concreto. Allá no es alfombra, hermano. Ella como a las 2 horas se levantó toda desgreñada, hermano, toda sucia. ¿Qué me pasó, pastor? Nada. Y le grabaron el video, hermano. Le pusieron, no, hombre, me caí, se levantaba y lloraba en inglés. Hermano, cuando Dios te toca, te toca. Y no es como uno quiere. Ay, no soy ridículo así. No, cuando Dios te agarra, te pone de rodillas, vámonos. Eso es lo que debemos entender. Dios no está encasillado en lo que nosotros creemos o queremos. Él va a hacer las cosas porque Él tiene la voluntad y el deseo de hacerla. Pero déjeme decirle esto, hermano. Entre más rápido nosotros entendemos esto de Dios y nos rendimos a Dios, es más rápido la transformación en nuestra vida. Es más rápido, hermanos. Flojito y cooperando, pues. Entre más rápido nos rendimos a Dios, más rápido es la transformación. Entre más nos resistimos a Dios, más tarda la transformación de nuestra vida. Por eso hay gente que pasan años, 10 años, 15 años, 20 años. Hermano, mire, y hay que invitarlos a la iglesia después de 20 años en el Evangelio. Qué pereza, hermano. No va a estar invitando a una persona de 20 años en el Evangelio, no invente. Es para que ya esté dando ejemplo en la iglesia, es para que esté buscando de Dios y trayendo almas a la iglesia. Ya debería de ser maestro. Y eso es lo que pasa, porque nunca aceptan el consejo de Dios. Nunca se aplica la palabra del Señor. Al aplicarse la palabra de Dios, la vida es transformada de gloria en gloria, dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Pónganse de pie, denle un aplauso a Jesús.